no solamente la parte positiva a veces de las redes sociales, también hay pequeños detalles. Por ejemplo, observamos violencia, observamos indiferencia, algunas noticias que alarman. ¿Cómo podemos mostrar un rostro más humano en las redes sociales? Empezamos por Daniel. Sí, esa es otra frase que yo también descubrí en mi trabajo, en mi primer trabajo que le decía en el arzobispado, que siempre hablaban mucho de la coherencia cristiana, ¿no? ¿Cuál es la coherencia cristiana? Lo que tú piensas, lo que tú crees, ¿no? Lo que tú crees sea coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y eso es dificilísimo, difícil. Entonces, pero más o menos por ahí yo creo que está el camino a nivel teórico, ¿no? A nivel teórico. En la práctica es compromiso a tu palabra, ¿no? Mi abuelito, ya falleció, pero yo le tengo mucho cariño a mi abuelito, una persona que en sencillo o con su vida tú pedías un ejemplo. No era muy piadoso tampoco, no lo veías rezando, pero en su vida había un ejemplo. Y él me decía, primero muerto antes de empeñar tu palabra. O sea, primero muerto antes de empeñar tu palabra. Entonces, más o menos yo creo que va por allí. Yo creo que va por allí encontrar ese rostro más humano, más empático. Ha habido una reacción total hace poco, me parece el sábado del domingo, con una caricatura hacia la Virgen, no sé si la vieron en un periódico, entonces, y la reacción, más allá de la ofensa, que fue la verdad que muy dura, ustedes más aún como marianistas, yo no soy marianista, pero ustedes como marianistas, esa ofensa es toda nuestra madre, ¿no? Dura, dificilísima. Y la reacción, yo vi algunos sacerdotes que, como se dice coloquialmente, ¿no? Parado y sin polo en las redes sociales, contestándole a este caricaturista, otros no tan duros, cada uno contesta de acuerdo a su personalidad, pero sí fue una ofensa muy dura. Entonces, ante ese mundo que nos estamos enfrentando, nosotros tenemos que intentar ser como la oración de San Francisco, ¿no? Ser un instrumento de paz del Señor. Eso a nivel teórico. En la práctica yo creo que va más en el día a día, cumpliendo lo que te has comprometido. Por ejemplo, me comprometí para entregar mi trabajo mañana a las 7 de la mañana, pero no importa si es que no dormiste, tienes problemas, mañana a las 7 de la mañana tiene que estar, más o menos, así en lo práctico, ¿no? Así con pequeñas cositas, yo creo que se puede ir avanzando en este rostro más humano que menciona Xiomara. Y eso es cierto. Y Daniela, ¿qué opinas? Yo creo que mucho ese lado de humanizar va por ser un poco más, como dice Daniel, ¿no? Más coherente con lo que se es, ¿no? Y a veces tenemos esta figura como muy cuadriculada de la iglesia, no, una iglesia muy seria, muy lejana, que obviamente no es atractiva para los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que esa autenticidad es lo que es en donde está quizá la humanidad que a veces está faltando, ¿no? Porque como hablábamos, ¿no? Un católico joven o mayor, o la edad que sea que tenga, sigue siendo parte de una sociedad que tiene problemas reales, sigue siendo parte de ahorita un mundo con pandemia que tiene mucha gente en necesidad, sigue siendo sociable, sigue siendo incluso político, sigue teniendo responsabilidad dentro de su misma sociedad. Entonces, yo creo que solo mostrar como un lado muy, muy serio, muy clásico, que a veces no se involucra en otros temas, es lo que también lo aleja, ¿no? Es como que viviera en una nube aparte, pero mostrando pues ese ser más sociable, más real, más involucrado con lo que lo rodea, es donde es un poco el truco. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. Es sumamente importante el tema de humanizar las redes sociales y hay una palabra que mencionó los dos en común, coherencia. Creo yo que eso es sumamente importante porque al final no solo importa el contenido que des o la línea gráfica que des, sino que al final el pensamiento vaya también con el tema de valores, con el tema de mostrar realmente a Dios, que si vas a poner, por ejemplo, un Facebook, se me ocurre, y la idea es evangelizar,
que Cristo sea ese centro, ¿no? El centro, el objetivo, y todo pase por Él, porque al final creo que eso es lo más importante. Chicos, y yo tenía ahí una pregunta. Esta pandemia, lo hemos mencionado un poco por las necesidades, cambió un poco el chip de la sociedad, de que las redes sociales eran una oportunidad para pasar el rato, para tontear, como se diría comúnmente. Y al final se le dio un uso. Ahora mi pregunta es, en este proceso de evangelización, al terminar la pandemia, una vez, Dios quiera, terminemos pronto con esta pesadilla, los medios sociales para la evangelización, ¿se quedan o se van? ¿Ustedes qué creen? Empezamos con Daniela. No, imposible que se detenga, por favor. Imposible que se detenga. Yo creo que se han logrado romper tantos límites y fronteras, ya como hablábamos hace un rato, ¿no? De tener talleres, componentes de marianistas de otras partes del mundo. Me acuerdo que hubo una reunión de los animadores de Lima y invitaron al representante de Latinoamérica. ¿Y eso cuándo iba a pasar? Muy raro, ¿no? Es una cosa demasiado curiosa. Igual con nuestro mismo comité de la CLM, creo yo que nunca he visto un comité que haya logrado trabajar tan duro y parejo, porque qué fácil es poder contactarse así. Antes me imagino que era levantar el teléfono y llamar y coordinar y todo, pero no hay un contacto tan humano como ver la expresión de la otra persona, ¿no? A mí me ha contado alguna vez Lilian, que es la encargada del lado de Lima, que no conoce físicamente, me parece que, bueno, a Felipe sí lo conoce, pero me parece que la representante de La Libertad no la conocía y siente que es su amiga. Siente que es su amiga como si la conociera de un montón de tiempo, entonces no podríamos regresar, definitivamente. Yo creo que hasta incluso con por ejemplo, hemos hecho unos conversatorios con Eduardo Arens durante el año, como unas 2-3 veces, que ampliaban un poco el horizonte de a quién estaba dirigido, ¿no? Pasa mucho que nosotros conocemos a nuestros religiosos y así pasa en cada comunidad, y como es la misma gente la que se acerca a la parroquia, quienes los conocen, ellos pasan a ser como sus referentes, ¿no? Pero nuestros referentes a veces pueden ir variando mientras que ampliamos el horizonte. ¿Cómo ampliamos el horizonte? Teniendo esa exposición en redes sociales. Entonces, por ejemplo, entre estas charlas que hicimos con Eduardo, comenzó a asistir bastantes personas que no iban porque a veces pues llegaron a charla en San Isidro a las 8 de la noche. Qué problema llegar con el tráfico, ¿no? Pero como ya no existía esa limitación, se comenzó a registrar mucha gente y ya para las siguientes charlas en algún momento dijimos, oye, creo que al menos al inicio hay que darle un poquito de prioridad a los marianistas porque la vez pasada les ganaron el cupo. Entonces, se ha logrado tanto, creo yo, que sería imposible regresar, porque quizá extrañamos mucho el lado físico y el vernos y el abrazarnos y el conversar, que eso creo que nunca va a ser igual, pero se puede encontrar una serie de oportunidades que antes no eran posibles, haciendo ya este mix de lo que puede ser reuniones físicas y lo que puedan ser virtuales, ¿no? Podemos reunirnos en comunidad físicamente, pero podemos tener reuniones de comunidad incorporando a esa persona que se muere por estar con nosotros pero vive en otro país, ¿no? Intercalar entre eso. Podemos tener charlas con las personas que viven también en nuestra ciudad, pero podemos tener charlas donde podemos invitar a representantes de otros lados. Entonces, no puede haber marcha atrás. Sí, totalmente de acuerdo. Daniel. Yo coincido plenamente con Daniela. La reflexión que me lleva a mí es que aquellas personas, católicos, sacerdotes, religiosos, que no estaban tan convencidos del tema de las redes, con esta circunstancia que ha pasado por la pandemia y la necesidad que estábamos hablando antes, ya se han convencido en su mayoría. Yo estoy seguro que por ahí alguno todavía no se ha convencido, que es un tema que lo natural, no le gustan las redes. Él consideran que se puede evangelizar de la manera tradicional sin las redes. Ok, pero yo creo que la gran mayoría ya se convenció que es viable y que es necesario en el siglo XXI.
O sea, no podría haber ahora una comunidad católica, parroquia, movimiento, que no se comunique paralelamente a su actividad propia física en el mundo digital. Y que de repente antes sí habían muchas dudas. Yo creo que ahora hay muchos más convencidos que personas que están dudando del beneficio de las redes sociales. Otra cosa que yo también creo es que este trabajo no es propiamente para los sacerdotes. Ahí estamos nosotros los laicos para poder ayudar. El sacerdote debe estar muy bien preparado y se prepara para otro tipo de atención, una atención mucho más cercana a la persona, pero todo este tema tecnológico, yo creo que el reto está en nosotros los laicos, en coordinación, en comunión con el sacerdote, llevar un muy buen producto para la comunidad, y que claramente está demostrado que también se evangeliza a través de estos medios digitales. ¿Qué cambios crees que ha dado el Papa Francisco en el uso de los medios digitales, las redes sociales? Porque desde un inicio lo vimos en Twitter, ya en Instagram, y ha ido pasando más redes. ¿Qué otros pasos puede seguir dando, incluso el mismo Papa? Sí, claro, el Papa Francisco aquí en el Perú fue el Papa de la Esperanza. Nos tuvimos allí cuando vino, hemos sido una parte, así como se menciona la generación del Bicentenario, somos la generación que estuvo también en la visita del Papa en el Perú, que no ocurría hace 30 años. Entonces somos una generación también bendecida por estar en plenitud para ir a ver al Papa y de disfrutar de ese momento. Sí, y viene desde antes, o sea, desde Juan Pablo II ya habían vestigios del tema de entrar al mundo de las redes. Benedicto XVI dijo esto del continente digital, y Francisco, de lo que pude revisar, más o menos en la época entre Benedicto XVI y Francisco, estuvo todo este tema del Pontifex en el Twitter. No sé si han revisado, yo sigo al Pontifex todos los días en el Twitter. Tiene más de 18 millones en español, o sea, yo sigo el de español, pero está en todos los idiomas, o en la gran mayoría de ellos, y eso es una presencia, la verdad que impresionante en el mundo digital. Pero el Papa Francisco desarrolló, antes en la página de la Santa Sede del Vaticano no había una sección especializada en las noticias. Si bien enviaban el boletín diario que da la Santa Sede, el boletín oficial del Estado Vaticano, algo parecido como el diario oficial peruano aquí en Perú, allá salía el boletín oficial de la Santa Sede, pero no había un medio de información especializado. Entonces crearon Vatican News. Entonces no sé si han podido ustedes revisar, pero Vatican News, tú entras a Vatican News y está toda la información, inclusive hay podcasts, hay videos, mucha multimedia. Entonces yo creo que por allí todavía, a comparación de, digamos, lo que hacen las compañías en general, no está a ese nivel todavía la Iglesia, no lo veo de ese nivel, pero sí hay un intento, la verdad que bastante grande, por digitalizar cada vez más el trabajo propiamente de la evangelización. Yo creo que va muy bien. Un marquetero una vez me dijo, un amigo mío, que para todos los marqueteros el mejor producto para vender es Cristo. O sea, cuando un marquetero habla y dice, me han dado esta cuenta, me han dado esta otra, a un católico que le den el mejor producto para vender es Cristo, entre comillas, ¿no? Pues mira lo que estoy diciendo, una barbaridad, ¿no? Que Cristo sea un producto, pero el mejor producto para vender para un marquetero es Cristo, porque no tiene nada negativo. Claro. No tiene nada negativo. Entonces, yo creo que va más por ahí esa reflexión. Nosotros, como comunicadores, y en el lugar que las personas que nos están escuchando, viendo, que le toque. San Martín de Porres tenía que barrer en el lugar que le toque, y que sea un medio para santificarnos. A veces sí pasa, a veces en el trabajo, en los grupos, no, que a mí me toca entrevistar, a ti te toca conseguir a los invitados, no, yo quiero entrevistar, donde te toque. Entonces yo creo que va más por allí esta reflexión. Hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que es un legado que estamos recibiendo nosotros de la generación anterior, y es un legado que nosotros tenemos que dar a la generación que viene después de nosotros. Porque imagínense, no sé, pues de aquí a 20 años, cómo nos vemos como iglesia católica. O sea, ya una iglesia que se ha reducido a simplemente un tema de ayuda social, o una iglesia católica que ha sido
de alguna u otra manera que ha ganado terreno otras denominaciones cristianas, otras religiones, o el agnosticismo o el ateísmo? O sea, ¿qué iglesia católica nos planteamos de aquí a 20 años? Que será probablemente la iglesia católica que dejemos a nuestros hijos. Entonces, eso es algo que sí yo me pongo a reflexionar a veces y veo que en algunos casos hay muy buena ilusión en el trabajo digital, pero como yo les decía en la pregunta anterior, también veo algunos todavía no convencidos de que esto del mundo digital ha venido para quedarse, porque les cuento ya algo anecdótico, ¿no? Hugo me conoce de hace 15 años, 20 años, 15 años más o menos, con Hugo nos conocemos, de la universidad, y yo soy uno de los que ha sido evangelizado en el mundo digital. Yo antes, yo tengo el segundo o tercer smartphone, porque yo tenía todavía esos celulares chanchito, y yo me he convertido al mundo digital porque yo soy uno de los que no creía, era un ateo digital, yo no creía en lo digital hasta que, y eso ha durado hasta mucho, recién en el 2015 yo me convencí que había sido un tonto de no haber aprovechado todas las alternativas digitales que me daba este mundo, y a partir de ahí cambié, y yo cuando me llaman para alguna conversación o algún compartir o alguna charla, siempre cuento esta experiencia porque es verdadera. Entonces, a partir de ese momento en que yo descubro que el mundo digital es una alternativa impresionante, gratuita, con mucha capacidad de espectro, la caja de resonancia que decimos nosotros los comunicadores, yo digo, he estado perdido, vi la luz, y a partir de ahí me convertí en un evangelizador de las redes, donde voy y digo, entra a las redes, te enseño, comparto contigo todo lo que yo puedo, porque es creo que es el único medio factible, rápido, conveniente para este siglo XXI. Yo creo eso, entonces va más o menos por allí esta reflexión. ¿Y tú, Dani, qué piensas de los cambios que ha dado el Papa en estos medios digitales? Me ha hecho acordar, Daniel, justo de alguna frase que alguna vez mencionó el Papa, de las muchas que ha dicho también cuando estábamos en Brasil, que llama siempre a la acción, ¿no? Y te llama al hacer, a no balconear la vida, dijo. Pero también ha hablado de las redes sociales como el espacio con el que el mensaje de Cristo puede llegar a los lugares más recónditos. Entonces, que él mismo le dé ese foco y esa importancia a las redes sociales es súper valioso, porque uno que tenerlo en Twitter y en Instagram, también uno lo siente más cercano, y esa posibilidad pues de traducción y tener videos de cada cosa interesante que puede decir o hacer es súper valioso, pero que lo ponga él como este pilar es importante para evangelizar es súper interesante, y trae consigo, yo me imagino que va a hacer muchísimas cosas más, pero trae consigo este reflejo en lo que decía Daniel de Vatican News. Yo de hecho no la conocía, no sabía cuánto tiempo tenía de antigüedad, pero desde que encontré esa página me ha parecido súper interesante porque tiene contenido bien valioso, y algo curioso para Semana Santa es que en verdad podías vivir, estando aquí encerrados en nuestras casas, podías vivir el minuto a minuto de esa Semana Santa y en vivo. Entonces estar un domingo de resurrección en la mañana en mi casa y ver que allá pues era de noche, pero ver que era una transmisión en vivo, ver esta imagen súper grande del Vaticano vacío, que fue en verdad bien impactante de ver, y él solito parado, fue como wow, o sea, de alguna manera no sentirse solo, y veías que también el mundo por el otro lado seguía avanzando y que habían actividades y que podías ser parte a pesar de estar encerrado en casa. Me pareció riquísimo, en verdad muy valioso. Yo creo que con eso trae también iniciativas como SM Dani, que es este youtuber que es marianista y que tiene una página con ya ni sé qué cantidad de seguidores, porque tiene años en esto, muchísimos, y tiene incluso pues iniciativas de evangelización digital hace mucho tiempo atrás, e incluso dentro de plataformas de juegos también. Entonces yo creo que esa primera invitación del Papa abre que también más gente se pueda reinventar y se anime y pueda generar en estos espacios
mucho contenido de valor, porque finalmente, así como conversábamos hace un rato, todos tenemos un referente, como referente a algún sacerdote que nos parece súper paja, como habla, que transmite. Ellos de alguna manera son influenciadores dentro de ese espacio, pero es bien valioso saber cómo reconstruir esa oportunidad y sacarle un poquito más de millaje, ¿no? Que puede ser pues a través de alguna transmisión en vivo, o algún quote, alguna entrevista, quién sabe. O sea, hay mucha información para difundir y, como decía Daniel, tenemos el espacio gratuito y perfecto para hacerlo. Así que ahí el que no lo hace se queda. Algo de lo que ustedes han dicho y que a mí me gustaría quizás ahondar es que, bueno, el tema del acercamiento de la iglesia a la gente, al pueblo, de cierta forma empieza con Juan Pablo II un poco más fuerte, pero en el caso de Francisco está haciendo que este acercamiento también no solo sea presencial, sino también a través de los medios digitales, ¿no? Los medios son un gran soporte para acercar a la iglesia y que al final yo, cristiano de a pie, llamémoslo así, sienta a la iglesia más cerca a mí, que la sienta parte de mi vida. Creo que eso es lo más importante, descubrir que esta iglesia tiene como centro a Cristo, al igual que yo quiero en mi vida diaria. Creo que eso es sumamente importante. Chicos, y a mí me gustaría saber, bueno, ya nos mencionaron un poco sobre ese tema, pero quizás ampliarlo, un poco su experiencia en administración, asesoría de comunidades, congregaciones, grupos parroquiales, porque quizás eso también le puede dar una experiencia a las personas que nos están escuchando hoy de cómo les ha ido en ese campo, y que también les sirva como un ejemplo para poder mostrar a Dios a través de los medios, ¿no? De los medios digitales. Empezamos ahora con Daniela. Bueno, mi experiencia manejando ese tipo de espacios ha sido bien variada, porque yo he visto, del lado profesional he visto desde campañas políticas hasta manejos de marca, manejos de campañas. He tenido la oportunidad de sacar campañas sociales no relacionadas a la parroquia también súper interesantes, que hayan sido reconocidas, pero lo que me pareció más bonito es poder plasmar este conocimiento a algo que era parte de mi familia, ¿no? De mi familia marianista. Porque claro, ¿no? Uno le apasiona su chamba y es bacán, pero sí, como hablábamos al inicio, que la parroquia, los marianistas me han enseñado mucho y han formado mucho de quién soy, esa posibilidad de retribuirles ha sido muy especial. Y ya, bueno, fuera de estos inicios de Marianistas Lima que arrancamos pues con esta iniciativa que parecía media loca al inicio, es bonito que se siga manteniendo y bueno, ya ahora no estamos los mismos que la formamos al inicio. Ahora es mucho los miembros de mi comunidad los que están ahí involucrados, pero es paja que exista este espacio y que haya pasado de mano en mano y que sea abierta la posibilidad de aprovechar esta plataforma para cualquier cosa que cualquiera necesite. Como una experiencia puntual que tuvimos el año pasado, fue que para la Navidad se realiza una campaña de canastas navideñas. Que es una campaña que tendrá la edad de Xiomara, creo, de existencia. Es antiguaza. La arrancó Eduardo Danens desde, ya ni sé, tiempo atrás, y la verdad que era una campaña que se movía bastante bien, la gente ya la conocía, la gente de la parroquia ya la conocía, entonces se solicitaban víveres y las mismas personas armaban sus canastas navideñas según la familia que les tocaba, según la cantidad de miembros, las llevaban y luego se llevaban al lugar, Pamplona, Ticlo Chico, Pamplona Alta, etcétera, ¿no? Entonces, ese año, con pandemia, ¿cómo íbamos a hacer esa campaña? ¿Cómo iba a ser posible? Ni hablar, qué peligroso es exponer desde el inicio, ¿no? O sea, ir a empadronar a las familias era súper riesgoso. Y invitar a la gente a acercarse a la parroquia a que dejen sus propios víveres, o sea, qué irresponsable. Invitar a la gente a ir a comprar, ¿no? O sea, era como
demasiado complejo desde el punto de vista que lo vieras, la entrega, ¿cómo vamos a entregar? Nosotros convocábamos jóvenes para que hicieran la entrega de las canastas, porque se necesitaba mucha fuerza para cargarlas, ¿no? Y todo, entonces, pero nos detuvimos ante esa situación que parecía tan increíble y dijimos, no, esto se puede, no sé cómo, pero pensando lo vamos a descifrar. Nos pusimos a lanzar ideas, de hecho hay jóvenes que ya tenían bastante tiempo acompañando a Eduardo, entonces desde saber desde su experiencia qué cosas sí, qué cosas no, qué si era factible, terminamos dándole una vuelta 360 a esta campaña y pasó a ser digital enteramente, con facilidades como poder yapear, poder hacer transferencias digitales, generando a través de esta plataforma de Mereguizas Lima contenido de valor para difundir la campaña, aprovechando el alcance que tiene la parroquia, que tiene el mismo padre, con la gente que ya conocía la campaña, que preguntaba, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Armamos un video, porque también parte de los jóvenes involucrados estudian audiovisuales, entonces veías a un padre que tú ya conoces, a Eduardo, hablándote en la cámara, que tú quizás no lo veías hace meses, hablándote en la cámara, invitándote a participar, sentada en una iglesia que, rarísimo, estaba sola, no había nadie, y diciéndote, ojalá nos puedas ayudar. Entonces, ese tipo de contenido, por ejemplo, fue súper valioso, tuvimos pauta, tuvimos el apoyo de una donación para poder pautear los contenidos, entonces hicimos afiches, se dio una vuelta por completo, y la verdad es que, a pesar del miedo que teníamos de no poder alcanzar la meta, y Eduardo nos decía, si no se llega, no se rayen, que algo se ha hecho, peor sería no hacer nada. A pesar de ese miedo, llegamos muy tranquilamente a la meta. Y no lo pensábamos, no lo veíamos real, no lo veíamos factible, pero se llegó muy bien. Incluso en una situación de pandemia donde no me acuerdo qué pasó justo en ese momento, pero estuvimos pensando si era bueno o no lanzar el video, que iba como a la mitad de la campaña, porque decíamos, ay, como estamos en esta situación complicada, qué nervios pedir apoyo económico, porque eso era, ¿no? Era que transfirieran la plata y a nosotros, a través de un tercero, nos encargábamos de la compra de los víveres. Qué nervios hacerlo o no hacerlo, pero por un tema de mantener al tanto a los miembros de la parroquia, mandamos el video a una o dos personas. Por si acaso, ya hicimos el videíto que queríamos hacer. Y mientras que nosotros estábamos en una reunión de Zoom, así como ahorita, conversando si valía la pena sacarlo, cuál sería el mejor día, a qué hora, en qué contexto, se calmarán las cosas mañana, de pronto comenzaron a llegarnos el video a nuestros grupos de familia y no estaba lanzado oficialmente. Entonces fue como un, súbelo ahorita, porque ya la gente lo estaba distribuyendo y no estaba, o sea, por un tema de dar transparencia de que era una campaña oficial y que no es que sea un video inventado, era importante que saliera, estuviese colgado en Mereguizas Lima, ¿no? Pero sí, fue como la reacción tan automática que nos sorprendimos y todo nació bajo la idea de una campaña que imposible que sea digital. Así comenzó. Y al final terminó siendo casi que enterita digital, solamente lo único que se hizo en físico fue el armado de las canastas, que teníamos pues ahí el beneficio de contar con el colegio que es el costado de la parroquia, que tiene un espacio súper amplio, entonces teníamos un grupo reducido de gente que se sacó la mugre, en verdad gracias chicos por todo eso, pero teníamos esos espacios abiertos para poder armar, tuvimos hartas precauciones para ellos, pero por lo demás, y bueno, la entrega también fue en físico, por lo demás, la parte más complicada fue online y se logró. Entonces yo creo que ahí es el reto, ¿no? Si no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Qué podrías hacer para que se pueda? Porque ahí el reinventarse siempre va a ser el secreto. Ligándolo a lo que dijo Daniel hace un rato, soñar, ¿no? O sea, soñar al final no hay límites. O sea, creo yo que eso es sumamente importante. Y qué bonita iniciativa que en realidad siento que le puede servir a todas las personas que hoy nos están viendo y que pueden decir, oye, en mi parroquia, en mi grupo, en mi comunidad, yo también puedo hacer otras cosas, ¿no? Daniel, y en tu caso, cuéntanos un poco de tu experiencia en este aspecto. Sí,
propiamente de una comunidad parroquial así, no he tenido la experiencia en el mundo digital, porque cuando yo participaba de mi parroquia en San Ricardo, en La Victoria, que tengo muchísimo cariño, mando un saludo a toda la gente de San Ricardo que pueda ver o escuchar esta conversación. No tuve la posibilidad de hacer digital, porque en esa época no había tanto digital. Una experiencia que yo recuerdo mucho, ya cuando trabajaba en el arzobispado, fue la experiencia del Sínodo Arquidiocesano. Era una consulta popular donde juntaron a todas las parroquias, movimientos de la Arquidiócesis de Lima, a hacer una consulta libre, abierta, de cuál era el diagnóstico que ellos veían de la Iglesia de Lima sobre diversos temas. Entre ellos estaba la comunicación. Y nosotros que trabajamos en la oficina de comunicaciones, vimos muy de cerca ese aspecto concreto de la comunicación. Y de allí, lo primero que se pudo hacer concretamente, y algo que yo vi, era que no nos conocíamos. O sea, cada parroquia era como una pequeña isla, ¿no? O un satélite, que no estaba interconectado con la otra parroquia que de repente estaba a 10 cuadras o a 20 cuadras. Eran cerca, eran vecinas. Y habían cuestiones que podían compartir. Entonces se agruparon por decanatos las parroquias. Entonces, de ese grupo, seguimos muy de cerca el trabajo de un decanato, el decanato número 10, que agrupa las parroquias de Surquillo, Surco, creo que llega hasta Miraflores, eran como 3, 4, 5 distritos de Lima. Y el sínodo terminó en el 2015. Bueno, hoy, hasta ahora, si ustedes digitan decanato 10, Arquidiócesis de Lima, esas 10, 12, no recuerdo cuántas parroquias son exactamente, se siguen juntando. O sea, 7 años después se siguen juntando, siguen compartiendo. Y lo más significativo para mí es que no lo hacen necesariamente dependiendo de un sacerdote. Si bien hay un sacerdote que los guía, es como su guía espiritual, los mismos laicos ya se hicieron como una familia. Lo que ustedes de repente viven, no estoy seguro que viven en la familia marianista. Ellos, de parroquias distintas realidades, se hicieron un solo grupo. Y a ese grupo yo la verdad que le tengo mucho cariño, porque yo digo de alguna manera que fue fruto de juntarnos. Entonces yo creo que eso es lo que pasa a veces en la iglesia, que estamos todos, tenemos el mismo objetivo, nos esforzamos por las metas, ¿no? Cuando no se puede, se intenta hacer lo último, como dice Daniela, para intentar lograrlo, pero no nos conocemos y de repente el vecino, tu costado, o sea, de tu edificio, de tu cuadra, le toca la puerta y de repente le dice, ¿Tú eres católico? Sí, soy católico. ¿Quieres ayudarme? Sí, te quiero ayudar. Pero no lo habías conocido, ni sabías que era católico, porque yo creo que ese es el primer punto de partida y yo creo que esa fue una experiencia muy exitosa del sínodo, sobre todo para que esa gente de parroquia vecina, ni siquiera que estamos hablando de que tenían que recorrer, no sé, pues de Chorrillos hasta La Molina. No, eran de vecinos y no se habían conocido hasta esa experiencia en donde juntamos a todos los comunicadores de toda la arquidiócesis. Eran como más de 100 personas que a todos los reunías y lo primero, oye, tú haces lo mismo que yo, pero ¿por qué no nos juntamos para, hoy me toca a mí mi kermés, ¿no? De la parroquia para recaudar fondos para las obras, y hacemos que toda la gente de tu parroquia venga y de acá al siguiente mes que te toca a ti, hacemos la reciprocidad. Entonces, convocamos a toda la iglesia para que vaya también a tu kermés. Después, por ejemplo, formación, ¿no? Formación para todos los comunicadores católicos. Antes, ¿cuál era la idea, ¿no? Ir de parroquia en parroquia, pero si están juntos, hacemos una gran reunión, invitamos especialistas y ya se juntan 10, 20 parroquias. Entonces, el esfuerzo unificado es mucho más enriquecedor. Y hasta ahora hacen su jornada de comunicador católico, tienen sus retiros, los padres los apoyan. Entonces, esa experiencia que yo quiero traer ahora aquí es que nosotros, cristianos, deberíamos juntarnos más, o sea, juntarnos. ¿Quiénes son los cristianos? Es como hacer una convocatoria pública, ¿quiénes son los cristianos del Perú? ¿No? Y levantan la mano, así como ahora aquí levantas la mano en las redes sociales, de esa forma, ¿no? ¿Y quién estaría dispuesto? Yo estoy seguro que hay muchas personas dispuestas a que ante una convocatoria de la iglesia levantan la mano y dicen, yo puedo ayudar, con lo que puedas, 1 hora de tu tiempo, si tienes recursos económicos, con recursos económicos,
económicos, con donativos. Entonces, hay diversas formas. Yo simplemente creo que el primer paso es juntarnos, porque sí hay católicos. De hecho, hay una encuesta que nosotros manejábamos ahí en la arquidiócesis, 98% del Perú es cristiano. De ese 98%, el 80 y tantos por ciento es católico, el otro porcentaje es de los cristianos de otras denominaciones cristianas. Y solamente el 2% del Perú se declara ateo, agnóstico y de otras religiones. Entonces, el Perú ampliamente es un país católico, o sea, ampliamente. Llámalo por tradición, que tu papá te bautizó sin que tú quieras, diferentes formas, pero estamos en un país, debería ser, no, eso sí es un dato que no lo sé, pero deberíamos ser el país de Sudamérica más católico de esta región. Y eso a nosotros nos interpela a decir lo que decía antes, ¿no? Si nosotros somos el país más católico, llámalo por tradición, etcétera, ¿cómo va a ser este país de aquí a 30 años? De aquí a 50 años, cuando nosotros seamos abuelos, de aquí a 50 años, cuando tengamos 90, 80 años, ¿cómo va a ser la visión de nuestro país? Bueno, yo creo que es el momento de levantarnos en las redes, hacer ruido, ¿no? Como dice el Papa, y poder ir hacia la periferia digital. O sea, aquellos lugares que no estén digitalizados, a esa periferia digital, digitalizarlo. Yo creo que va por allí esta conversación que está bastante interesante de nuestro ser y accionar como miembros de la Iglesia. Sí, justamente les agradezco esas experiencias que han tenido y sobre todo poner los dones que tienen a disposición de Dios, ¿no? Y de seguir compartiendo con los demás miembros de esta iglesia. Bueno, chicos, esta noche nosotros queremos agradecerles su presencia en el programa de las redes. ¿Tienen algún mensaje final para los oyentes? Creo que todo lo que han dicho ha sido increíble y muy importante. Son un gran ejemplo y, como les digo, gracias por poner sus dones a disposición de los demás. Sí, realmente muestran el rostro de Cristo. ¿Tienen algún mensaje final para las personas que nos escuchan? Wow, yo creo que un primer punto quizás es llamar siempre a reinventarse, ¿no? A aprender que en nuestras manos está siempre esa posibilidad de hacer las cosas. Ahorita las redes sociales son lo que nos pueden permitir esa opción, pero como decía Daniel hace un rato, vienen harto tiempo existiendo y quizás no nos habíamos dado cuenta de eso hasta que nos golpeó una situación como la que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, el reto fue puesto por una coyuntura un poco extrema y dura, pero lo cierto es que hemos sabido reaccionar y que se han hecho una serie de cosas, se han hecho muchas iniciativas, se ha hecho tanto porque finalmente la preocupación es mirar al otro, ¿no? Estar pendiente del prójimo, ya sea alguien que no conocemos o ya sea un familiar que no vive con nosotros. Las redes sociales nos han servido para poder sentirnos más unidos con algo tan sencillo como escuchar a alguien, como dedicarle tu tiempo a una persona que no sabes quién es y terminar armando una campaña navideña para que puedan pasar una Navidad distinta en esta coyuntura terrible. Entonces, yo creo que ahí es reinventarse. La misma iglesia incluso está cambiando, entonces siempre esa convocatoria a seguir avanzando, ¿no? A buscar, sobre todo, pues este bienestar de todos. Y bueno, estaremos físicamente separados, pero creo que espiritualmente estamos más juntos que nunca. Sí, coincido con Daniela. Tu última frase, espiritualmente separados, más unidos que nunca, la suscribo totalmente. La verdad que les agradezco por la invitación. Siempre es un buen momento para reflexionar sobre estos temas que nos interpelan. Lo primero que vuelvo a reiterar es entrar en las redes. Si no estás en las redes, entra, por lo menos por curiosidad. Créate una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, la red que a ti te guste más. Créate una cuenta, sigue a la persona que te gusta, a tu parroquia, a tu movimiento, a tu amigo,
interrelaciona en este mundo digital, relaciónate tú en este mundo digital. Y lo otro es ser auténtico. Así como hay diversas personalidades en la parroquia, hay gente que salta, que le gusta cantar, que grita, hay otros más reflexivos, otros más piadosos. Esa misma autenticidad trasládala al mundo de las redes. Tu misma personalidad llega a este mundo de las redes para quedarse, y vas a ver que a mí me pasó, yo por eso te digo que me he vuelto un evangelizador de las redes, me enamoré de las redes, y ahora te digo a ti que me estás escuchando, que también ingreses al mundo digital, que es como una ola, un tsunami, y tú eres el surfista. O te subes a la ola y empiezas a surfear y te conviertes en Sofía Mulanovic, ¿no? Campeona mundial del surf, o la ola te revuelca. Entonces, todos nosotros tenemos que ser esos surfistas que se suben a este tsunami, esta ola, para surfearla y así evangelizar en este continente digital. Gracias por la invitación. Gracias, chicos. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Daniela. De verdad, su experiencia, su testimonio también nos va a ayudar a cada una de las personas que vamos a escuchar. Yo creo que Xiomara y yo estamos convencidos de que definitivamente lo que ustedes nos han contado hoy nos ayuda a nuestra propia vida y a nuestra propia experiencia y acción pastoral, pero definitivamente a todas las personas que nos están escuchando también les va a servir. De verdad, muchas gracias, y también gracias a todas las personas que nos han seguido el día de hoy en nuestro programa desde las redes. Un favor muy importante: apóyennos compartiendo este video, apóyennos compartiendo esta edición. Si los cristianos, los católicos, nos unimos en la tarea de evangelizar, vamos a construir un reino de Dios mucho más grande, vamos a mostrar a Dios a todas las personas, así que debemos estar unidos todos juntos para poder hacerlo, y creo que la experiencia de esta entrevista va a ayudar a otras personas, así que un compartir no te cuesta nada. Así es, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a Daniel, y bueno, los invitamos a los que ya están en nuestras redes a seguirnos, porque al final del programa va a aparecer otro tipo de las demás redes sociales, ¿no? El Instagram, el YouTube, el Facebook, todos. Ha sido muy bonito estar con ustedes, ha sido un gusto conocerlos, y se despide Xiomara Díaz. Y acá Hugo Hurtado, y por favor síganse cuidando, esto todavía no ha terminado, cuídense mucho, y desde acá, desde las redes, les damos un abrazo en espíritu de familia. Cuídense mucho, muchas gracias.